Hola de nuevo, ha llegado el turno de Enrique Vicente, que nos hablará de realidad virtual y BIM, capacidades y aplicaciones, y recordad que podéis ir comentando la charla y dejando vuestras preguntas en el chat. Bienvenidos a esta sesión de realidad virtual y BIM. Soy Enrique Vicente, soy arquitecto y trabajo en proyectos 100% en metodología BIM. Y bueno, me gustaría contaros lo que ha sido nuestra experiencia de incorporar e implementar la realidad virtual como una herramienta más de trabajo. Veamos. A ver. Antes, lo primero que quiero hacer es situar a la realidad virtual entre sus hermanas, porque se oyen muchos términos o muchos acrónimos y es importante poder al menos ver las diferencias. La realidad virtual en sí consiste en que nos introducimos en entornos generados 100% por ordenador. La realidad aumentada, sin embargo, lo que hace es que superpone elementos digitales a nuestra propia realidad, y la realidad mixta lo que hace es que consigue que interactúen, como generando las sombras o lo que sería entre medias. Todo esto se engloba en lo que llamamos realidad extendida o XR, como veis ahí, mientras que hay quien incluso habla de RR para definir realidad real, pero eso ya es pasarse un poco de definiciones. Entonces, ¿qué sucede cuando introducimos en esa rueda que todos conocemos del ciclo BIM a la realidad virtual? Pues que nos damos cuenta que nos puede ayudar en todas y cada una de las fases del flujo de trabajo. A nosotros nos da muy buen resultado porque, sobre todo, o sea, nos ayuda a adelantar cuestiones. Además, es curioso porque hace 3 o 4 años es algo que solamente quedaba relegado al campo del marketing, mientras que ahora mismo ha sido introducida ya en todas y cada una de las fases del diseño. Y no solamente eso, sino que también está también en las fases del planeamiento urbano, como porque ayuda a ver esa gran escena de las cosas. También se usa a veces para apoyar una respuesta a una petición de ofertas, o también para coordinación y control de seguimiento en obra, y también incluso como para simulación de mantenimiento de instalaciones y maquinaria. Como decía, a nosotros nos da buenos resultados porque genera un diálogo. Cada vez que usas una experiencia, hemos podido comprobar cómo el cliente va más allá del edificio y empieza entonces a analizar sus estándares, a, a empezar a cuestionarse por qué hace él también las cosas. Nosotros lo que hacemos es que organizamos sesiones en la oficina en las que traemos al cliente incluso en fases tempranas, sesiones como de modelado interactivo, en las que pueden empezar a experimentar el edificio desde unas fases de conceptual, siquiera. Es ahí donde además vemos que realmente entonces se genera un valor añadido añadido real, que además lo puedes sentir porque, bueno, ves cómo ellos mismos están muy implicados. En cuanto ven su edificio, directamente se lanzan dentro. Además que es curioso cómo estas tecnologías nos ayudan, porque nos ha llegado a pasar a veces que tenemos uno de estos talleres, estamos situados y tenemos una sala entera llena de técnicos, y no es hasta que no usamos una realidad virtual o les ponemos un vídeo que nos empiezan a cuestionar ¿y por qué esto es de este color? ¿Y por qué esto es así? Y es como que cada vez sabemos menos leer planos, tristemente, pero hay como una componente de abstracción que hasta que no nos introducimos dentro de los modelos, como sea, a través de un render, de un vídeo o de una experiencia inmersiva, no conseguimos superarlo. Y realmente eso además nos implica que, bueno, que podemos no solamente anticipar, como decía, sino también evitar cualquier tipo de malentendido o lo que sea posterior. Entonces, ya que hablo un poco de los clientes, quiero dar una serie de consejos, porque cuando planteamos estas sesiones hemos podido experimentar como no hay ni un patrón ni un rango de edades en el que podamos prever cómo van a suceder. Entonces, lo primero que quiero explicar
es acerca de los controles. Tenemos que tener en cuenta, lo primero de todo, que venimos de una industria en la que no estamos acostumbrados a tratar con jugadores o con personas que estén experimentadas en entornos inmersivos o interactivos al menos. Entonces, la mayoría, cuando les ponemos un mando en las manos, se van a sentir completamente fuera de lugar y aunque eso hasta cierto punto es bueno, puede provocar un rechazo, sobre todo cuando nos excedemos en explicar los controles. En nuestra experiencia, la mayoría de las veces, con los controles de movimiento va a ser más que necesario. Todo lo demás que a nosotros nos puede parecer un extra, un plus, es algo que por lo general no lo van a valorar. Incluso algunos nos piden que les llevemos nosotros mismos. Ellos prefieren estar como en una especie de vídeo 360 grados y sencillamente ser llevados por el edificio mientras lo van interiorizando. Puede incluso que como primera experiencia incluso no quieran ponerse el casco y solamente con el mando y delante de un televisor ya sea lo más interactivo que han vivido nunca. Entonces, bueno, nosotros les ofrecemos un poco el abanico y vemos a ver hasta dónde podemos llegar también. Luego, con respecto a... siempre pensamos que tenemos que simular todo lo que sucede dentro del casco en la realidad. Y lo que hemos podido también comprobar es que la cinetosis es algo que sucede las primeras veces al cerebro y no sé si es por la tecnología en el nivel actual en el que está, pero las sesiones pueden ser más largas y con menos peligros de mareos y demás si están sentados a veces. Entonces, no sucede nada, sino que, bueno, ellos prefieren estar a veces sentados con el mando y sencillamente van como si estuvieran sobre raíles casi. Luego, hay algo que es una limitación de la tecnología en sí mismo, pero cada vez que hablamos a alguien que tiene un casco de realidad virtual puesto, le estamos extrayendo directamente del entorno. Es algo complicado porque hoy por hoy no tenemos una forma que con un clic tener una experiencia inmersiva colaborativa, pero la cuestión es que yo en mis sesiones cada vez hablo menos y lo que, por ejemplo, en una reunión más clásica se consideraría un silencio incómodo, en una experiencia inmersiva es algo hasta positivo, porque significa que el usuario se está evadiendo del entorno físico y está completamente interactuando en el virtual. Entonces, con todo esto, yo siempre recomiendo tener un compañero o alguien que al menos esté ahí mientras le estamos explicando al cliente o al usuario cómo funciona. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer ganar en confianza y además vamos a poder estimar mucho mejor hasta dónde llegar con él durante la sesión. Y bueno, vamos a pasar ahora entonces al software. Y no me voy a parar mucho porque no me va a dar tiempo. Lo que sí que quiero es aconsejar una serie de cuestiones. Aquí, por ejemplo, veis un montón de tipos. Estos van... Hay muchísimas suites y van desde motores de render que os van a exigir ciertos conocimientos de codificación a programas independientes o incluso plugins que se instalan sobre Revit. Y con un botón os convierte en un modelo directamente en una experiencia inmersiva. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la mitad de los que salen aquí y algunos son mejores porque tienen unas bibliotecas muy potentes, otros tienen una calidad final muy alta y otros directamente lo que sucede es que son muy ágiles. Podemos montar una experiencia en muy pocos clics. Entonces, mi consejo siempre es ver hasta el nivel, analizar el nivel al que queremos llegar con una sesión, también el encargo, para qué es y el tiempo del que disponemos y entonces elegir en consecuencia. La mayoría de los que veis aquí además tienen trials de un mes, así que es una cuestión de probar y ver qué se nos adapta mejor a nuestro flujo de trabajo y nuestros modelos, sobre todo también. Luego, esto se va a ver montado, pero bueno, como consideraciones también, ¿qué pasa cuando cogemos entonces un modelo BIM y lo convertimos directamente intentamos hacer una realidad virtual directa de ello? Lo primero de todo que hay que tener en cuenta
es que el cambio de escala es drástico. Nosotros hacemos nuestros modelos por lo general para que salgan planos o mediciones o sean coordinados o lo que sea, pero por lo general siempre van a estar en unas escalas más pequeñas. Sin embargo, cuando entramos en una experiencia inmersiva, pasamos directamente a una escala 1:1, directamente. Entonces, cualquier tipo de detalle que hubiera extraño en el modelado se va a ver muchísimo más. Y además, todos estamos como configurados nuestros cerebros están todos configurados para detectar ese tipo de errores. Yo, por ejemplo, he entrado en modelos que estaban finalizados, coordinados incluso, y a lo mejor de repente he visto una barra antipánico a la mitad de la altura de una puerta o una puerta desfasada 20 centímetros con respecto al suelo. Y eso además son errores que son complicados porque no afectan a mediciones, no tienen por qué salir en planos, ni siquiera generan un clash en Navis. Pero conforme entramos a una experiencia, los vamos a ver y son muy, muy peligrosos porque hacen que el cliente se pueda quedar totalmente obcecado con algo así y no consigamos llevarla donde queremos. En nuestra experiencia suele pasar sobre todo por los placeholders que aceptamos de los programas. Por ejemplo, esas texturas de Autodesk genéricas son un peligro enorme. Es por eso que no hay que tener miedo, sobre todo en fases tempranas, a ir en modo maqueta y directamente hablar para percibir el espacio y solamente ir en blancos. No sucede nada, sino que además, si hay que meter incluso texturas, es mejor ir a colores y después sobre la marcha irlas cambiando. Luego, en relación al cambio de escala, una situación común es que tenemos a veces un modelo y cuando lo convertimos a una experiencia inmersiva, pensamos, vaya, son solamente una serie de salas concatenadas en las que hay suelos, muros y poca cosa más. Esto sucede, como no, porque tenemos que poblarlo de elementos. Siempre hay que darle algo que podamos identificar más allá. Por eso es una buena idea, sobre todo en interiores, es una buena idea tener a lo mejor una serie de... empezar, por ejemplo, desde fuera y las fachadas, a no ser que las tengamos demasiado básicas, van a funcionar bien. Pero para los interiores siempre es bueno tener alguna que otra sala con un nivel de definición muy alto, por muy conceptual que sea, porque si no, no vamos a poder establecer el diálogo que nos interesa tanto. Y pongo las texturas casi lo último, porque realmente, si bien es algo que viste y puede vestir en un principio, son bastante peligrosas por cómo lo percibimos. Hay un detalle que no he mencionado, pero porque en nuestra experiencia no es algo que los clientes se suelan fijar ni suelan tener en consideración, pero fijaros cómo la primera imagen tenía la iluminación ya preparada. El hecho de meterse de por sí en un casco ya es suficiente inmersión como para necesitar 100% la iluminación. Pero bueno, nosotros siempre buscamos el realismo, entonces bienvenido sea. Después, es una pena que esto no se vaya a ver. Hay también una cuestión que es que siempre intentamos ir a los modelos, siempre intentamos unificarlo todo, pero los múltiples usos que le damos a un modelo es algo que hace que las disciplinas tengan mucho peligro de pisarse unas a otras. Por ejemplo, a nosotros lo que nos sucedió una vez fue que entre la entrega de una ejecución y la petición de ofertas hicimos una presentación comercial de unas oficinas. Entramos al modelo y cambiamos una serie de materiales para que se vieran bien. Y semanas después nos llamó nuestro Construction Manager y nos dijo que sepáis que la medición de techos ha cambiado. Y en ese momento todos pensamos, es imposible, las mediciones, las tablas de Revit no pueden mentir. Y, por ejemplo, lo que había sucedido es que habíamos recortado el techo para que las luces, para que las luminarias se vieran encendidas. Y eso es algo que la medición nos había afectado. Por eso lo que quiero decir es que si tocamos texturas no pasa nada, pero cualquier tipo de elemento es algo que por mucho que tengamos nuestras normas, que trabajemos en nuestro workshop que no se ve en ningún otro sitio y que tengamos unos procedimientos claros, es peligroso. Y al final lo que recomiendo es hacer una especie de cápsula del tiempo y luego, con lo que se cambie, actualizarlo al modelo teniendo eso en cuenta o backup.
cada vez que se pueda un backup, siempre es de lo más útil que se puede hacer. Luego, como reflexión, me gustaría comentar un informe que sacó Chaos Group a finales de este 2017, en el que analizaban, primero, hacían como una encuesta a los profesionales y les decían ¿por qué estás aplicando estas nuevas tecnologías? Y si las aplicas o no, si no las aplicas, ¿cuándo vas a aplicarlas y por qué crees que son positivas? Y bueno, la verdad es que la mayoría respondían diciendo, bueno, cada vez la construcción se va modernizando más, entonces tenemos que estar en esa cresta de la ola. Y cuando hablaban específicamente de realidad virtual, preguntando en general a todos los profesionales, establecían que, bueno, como la encuesta era de final de 2017, que 2/3 pensaban usar o estaban ya usando realidad virtual para 2018. Y también, cuando sin embargo preguntaban a grandes empresas, la cifra se disparaba hasta algo así como casi un 90%, lo cual demuestra que no solamente hay una demanda real, sino que además están metidos todos los grandes a ello. ¿Y cómo vamos de tiempo entonces? Vale. Pues también respecto a los cascos de realidad virtual, cada vez también hay más y más. Y yo recomiendo siempre, primero, que el software sea el cuello de botella y el casco después que cojamos casi el modelo que está más adecuado, el que sea más amplio para todos. ¿Por qué? Porque hay modelos nuevos, hay modelos que están prometiendo a lo mejor mayores resoluciones, pero si no están implementados en nuestros programas no nos pueden servir lo mismo. Lo mismo pasa también, el día que podamos tener a lo mejor una experiencia inmersiva en la que estemos a lo mejor sin cables, habremos superado también otra frontera, porque lo que nos ha pasado también es que conforme les ponemos el casco a los clientes, inmediatamente echan a andar y tenemos que decirles, un momento, que estás aún aquí. Lo que siempre es un jarro de agua fría porque, como decía antes, el tiempo y esfuerzo que invertimos en hacer que todo cobre la máxima inversión y el máximo realismo posible, siempre los extraemos cuando les decimos o les comentamos algo o les recordamos en el fondo que están en una sala con nosotros. De aquí a lo mejor a un tiempo, cuando podamos tener una realidad mixta en la que a lo mejor podamos tener la calle montada directamente en 3 dimensiones porque tengamos una tecnología que nos permita eso y podamos además montar el edificio o podamos irnos a lo mejor al solar y, digamos, construirlo sobre la marcha o ver eso, seguramente estaremos en un paso que, bueno, hoy por hoy los cascos no lo tenemos aún. Pero bueno, que quiero daros además las gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por tu charla, Enrique. La verdad es que nos ha encantado saber las diferentes aplicaciones y conexiones entre la realidad virtual y el BIM, que es algo que nos preguntan mucho nuestros alumnos. En nuestro programa formativo, incluimos programas como Unity o Unreal, que ayudan precisamente a eso, a mejorar la presentación de proyectos en BIM. Tenemos algunas preguntas de asistentes que han estado interactuando durante tu charla. Te voy a leer una de ellas. Sara nos pregunta... Un segundo. Sara nos pregunta qué programas empleáis en el día a día. Bien, nosotros en el día a día nadie me paga por decir nada, conste, pero según nuestro flujo de trabajo, lo que nosotros empleamos o una buena fórmula que hemos encontrado de momento a día de hoy es utilizar Lumion para exteriores o para entornos que requieran atmósferas y demás, y para interiores Enscape. Con esos dos tiramos de vez en cuando, aunque también estamos probando Unity e intentamos utilizar algo que también nos dé alguna capacidad mayor, porque esos programas que son muy rápidos, el problema es que yo creo que va a llegar un punto en el que los clientes van a decir, vale, pero esto lo hace mi sobrino de 15 años, ¿qué me ofreces tú extra? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta de aquí también a un tiempo.
Exactamente, algunos ponentes nos preguntan sobre la dificultad de estos programas. Por ejemplo, Lumion dicen que es muy sencillo, pero hay otros programas como Unreal que sí son más complicados. ¿Podrías darnos tu opinión sobre ello? Bien, a ver, estos programas lo que pasa es que requieren unos conocimientos básicos de codificación. La cuestión es que si podéis aprender un poquito de Basic o algún lenguaje de programación, realmente hay que tener una cosa en cuenta. Esos motores, de todas formas, están basados para videojuegos. Entonces, claro, para bien o para mal, necesitan eso, pero tampoco requieren un conocimiento extremo. Es decir, que hay tutoriales en los que a lo mejor tienen una serie de assets o de elementos precocinados por ellos mismos que, si bien es cierto que cuestan su dinero de su tienda y demás, nos pueden ayudar mucho a lo mejor a poner elementos de iluminación o a lo mejor a tener, por ejemplo, lo que es de por sí el dummy moviéndose. Porque, claro, esos motores tal cual vienen no están preparados siquiera ni para poder a lo mejor interactuar con un casco o para tener los periféricos directamente, nativamente. Entonces, bueno. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por venir. Ahora nos despedimos esta charla y os dejamos un minuto con otro vídeo para luego continuar.